y moderadores, invito ahora a los participantes de nuestro tercer segmento, Visiones sobre el Progreso Social. Nos acompañan Roberto Angulo, él es economista con maestría en Desarrollo Económico Rural del University College de Londres y en Economía. Tiene amplia experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas, es experto en desarrollo, reducción de pobreza, desigualdad y movilidad social. Es socio fundador de la firma Inclusión, consultor independiente de Oxford Poverty and Human Development Initiative y profesor de cátedra de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Con él estará Andrea Escobar, psicóloga de la Universidad Javeriana y especialista en mercadeo estratégico del CESA. Actualmente es la directora de Semana Educación. También estará Sandra García, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Administración Pública y doctorado en Política Social de Columbia University. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de los Andes. Maritza Aristizábal, periodista política y presentadora de RCN, moderará este segmento. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a todos nuestros panelistas. Quiero recordarles a todos que además nos están siguiendo a través del Facebook Live en streaming, en nuestra señal de Noticias RCN y NTN24. Nosotros vamos a hablar ahorita de todos los temas de desarrollo social, unos temas que son muy puntuales, que son muy importantes, pero que al final vimos ayer, quizá es una percepción muy personal, que los candidatos se quedaron en unas proposiciones muy gaseosas, no aterrizaron realmente sus propuestas. Y quiero empezar por la primera pregunta, digamos que vamos a desarrollar el debate casi que linealmente, y es el tema del ser pilo paga. Al final todos, bueno, casi todos los candidatos, su propuesta es eliminar este programa de ser pilo paga. Este programa que durante tanto tiempo tuvo tantos halagos, ha sido el programa bandera del gobierno, que además en los últimos años también dijo que la educación era lo más importante, y ahora todos proponen acabarlo, menos Iván Duque, que paradójicamente es la oposición del gobierno, que propone mantenerlo, pero con algunas reformas. Y quiero empezar justamente por ahí. ¿Por qué acabar el programa Ser Pilo Paga? ¿Por qué hoy en día los candidatos, uno de ellos que será el próximo presidente de la República, están diciendo que ese programa no funciona? Si quiere, empecemos por allí. Sí. Pues creo que hubo un poco de confusión anoche porque algunos candidatos dijeron que lo iban a transformar, no necesariamente a acabar. Creo que sí hay como un espectro entre algunos candidatos que dicen que definitivamente lo van a acabar y a transformar en un sistema universal y gratuito para todos, que concuerda con la discusión del panel anterior, que es totalmente inviable financieramente. Y hay algunos matices de otros candidatos, no solamente Iván Duque, creo que Sergio Fajardo también está proponiendo transformarlo, y mencionó incluso abrir unos fondos de talentos para financiar talentos en educación superior. El por qué acabarlo es mi posición, pero pues muy bueno compartirla con mis compañeros del panel. Yo creo que viene profundamente de una discusión política en este gobierno, en donde se ha malinterpretado Ser Pilo Paga como una política de educación superior y no como un programa, y es un programa de educación superior que haría parte de una política pública de educación superior. Desafortunadamente se ha interpretado la financiación del programa como una suplemento y no un complemento a la financiación de la educación pública. Por lo tanto, ha habido muchos contradictores desde el sector de la universidad pública de Ser Pilo Paga, y desafortunadamente se ha desdibujado ciertos impactos positivos que ha mostrado el programa con evaluaciones rigurosas que se han hecho recientemente. Una de ellas es un impacto muy positivo en el acceso a educación superior de estudiantes que sin el programa hubieran accedido a universidades no acreditadas. Ha habido un impacto muy positivo
equitativo en acceso, sobre todo a las universidades públicas acreditadas. Entonces, yo diría que hay como pues, unos matices, no tanto que uno solo lo vaya a mantener, sino algunos que están proponiendo transformarlo. Buenos días. Anoche Fajardo dijo, lo acabo. Sí. Y creo que ahí, y les quiero contar, el lunes dijo, lo transformo. Y ayer fue contundente en su frase, lo Y acabo. arrancó justamente diciendo, En voy mi- a acabar el programa Sí. Serpi lo paga. El único que, digamos, se mantuvo y dijo que lo mantendría y lo transformaría es Iván Duque. Pero sabes que cuando uno lee también a detalle, Humberto fue ambiguo y desde Sí. que viene hablando esta semana del tema también dijo, lo transformo, le dio la ventaja de movilizador social, pero más o menos lo que deja entreverado en su propuesta es, lo transformo, pero no fue contundente. Sí, es que a eso también vamos. Al final los candidatos nunca aterrizaron nada. Yo podría decir que Humberto de la Calle finalmente dice que lo que nos vuelve a todos iguales es la educación, que es como el punto que nos unía, y que el programa Serpi lo paga nos ayudaba a eso, pero al final no nos terminó ayudando porque terminamos unos con una educación superior en universidades privadas y otros que no tenían acceso a universidades públicas o sin la universidad. Lo Y al menciona final- como un sistema que fragmenta, es Exacto. la palabra que utiliza. Yo quisiera, mencionas como este ejercicio de que fue gaseoso, fue la palabra que usaste, Sí. en este ejercicio de educación. Yo quiero, primero, muy afortunados los que trabajamos en educación, que nos salieron las preguntas de educación, salieron 4 preguntas de educación. Ya eso es lo primero que celebrar, por lo menos el tema se puso sobre la mesa, independiente que digamos que no fueron contundentes o para mi gusto un poco populista. Los temas que salieron es bastante interesante porque son las últimas polémicas que han pasado en el país y es Pilo Paga, educación sexual representado en el embarazo adolescente, el tema de deserción, alimentación escolar con corrupción. Centrándonos en Pilo Paga, pienso que es eso, es un tema que genera toda la controversia, todo el tema de votos, pero creo que no se toca realmente lo que es, y es quedarnos en el valor del programa. Todos repitieron, unos decían 700.000 millones, otros 800.000, en el impacto que... 2% de cubrimiento. El 2% de cubrimiento lo dijo Vivian, pero no trascender a que no es una política, a que es un programa, a no dimensionar cuando lo mezclan, todos lo mezclaron automáticamente con gratuidad en la educación. ¿Y cómo se logra eso? ¿Con qué dinero? Y esa inversión que se tiene va a, o sea, pasar esos recursos es gratuidad. Entonces, revisando las notas, que lo fui haciendo sistemático, pues todos automáticamente con Pilo lo que decían es, yo voy a dar 300.000 cupos de acceso a la educación superior. Ese es como el número mágico. Yo voy a dar gratuidad. Pero ninguno dijo el por qué no lo es y dónde está el presupuesto. Y como decían en el panel anterior, nuevamente la pregunta es ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo vas a cambiar todo el sistema educativo y no te estás preguntando realmente si es un tema de más recursos, menos recursos o más bien de efectividad de las políticas? Realmente creo que desde ahí empieza la reflexión. ¿Cuál es la efectividad de lo que se quiere lograr? Entonces, creo que este ejercicio de Pilo es más un tema mediático de conseguir votos. Claro, y ahí también vemos como el contraste de las respuestas, porque al principio parecían bastante mesurados y aterrizados al decir, bueno, vamos a acabar, vamos a transformar el programa Serpi lo paga porque cuesta 700.000, 800.000 millones de pesos, cubre solamente al 2%. Entonces ahí decíamos, bueno, ellos están como con una política fiscal mesurada en esto, pero ya después se iban al punto populista en donde lo que vamos a hacer es universidad gratuita para todos, cubrimiento universal, que ya ahí también se sale de las expectativas. Quisiera preguntarle a usted, Roberto, ¿qué piensa? Bueno, buenos días. Yo no creo que haya sido gaseoso la sección de progreso social, de hecho me gustó bastante. Creo también que un debate nunca va a permitir que un candidato explique todo el plan de desarrollo que piensa hacer en gran parte porque no lo ha hecho, ¿sí? O sea, yo creo que, no sé si es que le pido muy poco al debate, pero a mí me gustó mucho esa parte y creo que nos permite encontrar matices entre candidatos. Y yo creo que hay matices en todos los temas, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con el panel anterior de que todos hayan sido populistas proponiendo pensiones para todos gratis. Oye, creo que hay que decir las cosas con nombre propio, ¿sí? Petro propuso eso. Otros no. Sí, en el caso de Serpi lo paga, ¿cuál es mi lectura? El único que afirmó que lo iba a mantener fue Duque, ¿sí? Fueron claros en que lo iban a terminar Fajardo y Vargas Lleras.
Y de la Calle fue ambiguo, dándonos a entender de que tampoco lo va a continuar, ¿sí? Porque dijo, para lo único que sirve es porque le apunta a la integración. Si yo arranco la frase así, pues, y después digo que mejor hago becas, estoy dando a entender de que no es relevante. Entonces, a mí me parece que ese es un matiz muy interesante, que 4 candidatos probablemente no continúen con ser Pilo Paga y uno sí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo comparto con Sandra, los impactos que tiene el programa han sido demostrados con evaluaciones rigurosas, pero la confusión de que el programa es una política y no un programa es del gobierno, es culpa del gobierno, ¿sí? Lo que no están comprando los candidatos es esa confusión, ¿sí? El gobierno se encargó de hacer que esa fuera su bandera y por consiguiente lo hizo ver como una política y no como un programa. Esa narrativa macro de ser Pilo Paga es una política y no un programa es culpa del gobierno. La narrativa sobre los pilos y sobre la excesiva meritocracia que hay detrás, que hace sentir excluidos a los que no pasan en las pruebas a ver, también es culpa del gobierno, ¿sí? Y es lo que no están comprando esos candidatos. Creo que hay una cosa que le faltó a ser Pilo Paga y que yo creo que tienen razón los candidatos que tienen dudas si continuarlo o no, y es que el programa nunca tuvo una evaluación de costo-efectividad, ¿sí? Entonces los impactos son demostrados y eso está bien, ¿sí? Y no son solo sobre los pilos, sino sobre el salón y además sobre los que no pasaron porque se esfuerzan también por los exámenes. Pero nosotros todavía no sabemos si esa plata estaría mejor invertida en otro lado, porque no hay una evaluación de costo-efectividad, ¿sí? Entonces las dudas creo que tienen fundamento. Entonces Duque dice que lo va a quitar, pero al mismo tiempo propone gratuidad en estratos 1 y 2. Parece absolutamente descabellado, porque además aumenta ser Pilo Paga, que se está reconociendo que es carísimo, y al mismo tiempo dice que va a hacer universalización en estratos 1 y 2. En esa respuesta, él fue el que me pareció más extremo en términos del populismo del que estabas hablando ahorita. Y quiero preguntarles justamente a ustedes sobre eso. ¿Es cierto que 700.000 millones de pesos, digamos yéndonos por el valor más bajo que le pusieron ayer, es demasiada plata para un cubrimiento del 2% o vale la pena? Sandra. Yo concuerdo con Roberto que hace falta, digamos, un análisis de costo-efectividad precisamente para ver si con esos 700.000 millones o 800.000 millones podemos cubrir a la misma cantidad de personas en educación superior de alta calidad. Y creo que ahí está la gran diferencia. Tenemos una visión que la educación pública no cuesta, y claro que cuesta. Generar un cupo adicional en educación superior es igual o incluso más costoso que generar un cupo adicional en una universidad privada de alta calidad. Y creo que esa es la discusión que tenemos que tener sobre la mesa. Ayer pusieron en el debate, y si mal no recuerdo fue de la Calle, y alguien más, recuérdenme quién, propuso eliminar o liquidar el ICETEX, creo que Petro. Me parece justamente vamos para allá. Me parece también totalmente irresponsable. Y además eliminarlo y condonar todas las deudas. ¿Por qué irresponsable? Porque la universidad de calidad cuesta la infraestructura, cuesta tener docentes de buena calidad, cuesta tener internacionalización, etcétera, etcétera. Y si vamos a prometer liquidar el ICETEX, quiere decir que vamos a eliminar opciones de financiación en educación superior a personas que de pronto pueden pagar el 10% hoy, pero precisamente si se van a educar en alta calidad, pues cuando se gradúen van a poder repagar esa deuda. Entonces hay un tema ahí pendiente que algunos lo mencionaron ayer, pues muy levemente, de corresponsabilidad, que creo que también está sobre el debate de si se transforma a ser Pilo Paga y se quiere ampliar la cobertura, cómo no excluir a algunos, que también coincido con Roberto, que hay muchos que están siendo excluidos que de pronto son no tan superiormente pilos, pero que le siguen. Recordemos que ser Pilo Paga solamente está cubriendo el 10% superior en prueba saber, es decir, está excluyendo al resto de la población, que pues hay personas que están en zonas en donde de pronto la educación básica y media no es tan buena y no alcanzan a alcanzar ese nivel, pero que también tienen derecho a una educación superior de alta calidad. Entonces, creo que ahí también hay un tema de cómo hacer que estos 700.000 millones alcancen para más, pero manteniendo una calidad y que esa calidad cuesta. Andrea, ¿será que nos ayudan con un micrófono? Yo creo que ahí en el ejercicio
también hay que irse un paso más arriba y es en el ejercicio total de la composición presupuestal y cuál es la discusión de la inversión. Porque cuando se reduce nada más a los 700.000 millones, 800.000 millones, ¿para qué se usan? ¿Para qué se disponen? La pregunta sería, del total del presupuesto que se destina a educación, que nos vean repetido como bandera de este gobierno que cierra, que ha sido el más grande de la historia, y hablamos de 37 billones de inversión en educación, digámoslo, de presupuesto, no inversión, de presupuesto, pues cuál es el peso y en qué se destina. Y tú mencionabas ahora algo que no escuchamos en ninguno y es políticas costo efectivas. No estamos hablando de mediciones realmente, de entender el impacto de qué se hace y para qué se hace. Entonces, quedarnos solamente en la conversación de esa plata, pues es como lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Por qué se gastan la plata en estos muchachos nada más que no están siendo el gran porcentaje y no estamos mirándolo dentro del universo total de la inversión en educación, de lo que significa la infraestructura, el funcionamiento de la universidad pública y qué significa pasar al 100% de la gratuidad en este sector? Y también eso empieza a abrir la puerta en los niveles de formación, que esa es otra conversación. ¿Es superior? ¿Es técnica? Cuando habla el candidato Duque y dice y todos se van a graduar en la media bachillerato técnico y vamos a convertirla toda, pues ¿cuál es la implicación? Y más bien ese sistema de educación terciaria, ¿cuál es la oferta de calidad que empieza a ofrecer y cómo se está repensando? O sea, creo que nos quedamos en proyectos más no en políticas de entender el sistema educativo como tal y el ejercicio del panorama de cuál es el rol de una práctica, de un programa dentro de la totalidad de lo que se pretende y de lo que se debe hacer. Y justamente sobre eso que tú mencionas, Andrea, el tema de los niveles de formación, creo que también es muy importante hacer énfasis. ¿Por qué? Porque el programa Ser Pilo Paga lo que permite es justamente acceder a, primero, la universidad que quiera el estudiante y una universidad privada, que también estamos frente a una realidad en el país y es que las universidades públicas en Colombia no son el grueso de las buenas universidades. Entonces, digamos, también ponemos un sistema gratuito, universal para todos en las universidades públicas, en donde podríamos contar unas 3, 4 en el ranking de las mejores universidades también. Entonces también es un desafío frente a la universidad pública. No, yo ahí me devolvería un paso porque creo que no se puede hacer esa aseveración como tal. Pilo Paga lo que te dice es, usted tiene acceso a universidades acreditadas de alta calidad. Entonces la pregunta se te devuelve a un paso distinto y es, ¿qué es una universidad acreditada de alta calidad? En Colombia, me corrigen, no quiero decir un dato que no es, 288 o 280 instituciones de educación superior en total, 44 creo que están acreditadas de alta calidad, digamos que es el 15%, 16% el que está acreditado de alta calidad. ¿Qué significa acreditarse de alta calidad? Y esa medición, ¿qué significa y qué es estar en una universidad acreditada de alta calidad? Entonces esa es la primera barrera que tiene Pilo. Entonces una de las discusiones que ha tenido Pilo es, ¿el estudiante puede acceder a las que están? Entonces la pregunta es, ¿cómo aseguramos que todas nuestras instituciones de educación superior en el país sean acreditadas de alta calidad? Sorprendentemente, no sorprendentemente, mentiras, los pilos sí van a la universidad pública. O sea, sí tenemos pilos en la universidad pública, lo que hace es que hace mucho ruido los 1.300 que puede tener la Universidad de los Andes, los 3.000 que creo que tiene la Universidad del Norte, no sé, es la Universidad del Norte, como 2.000 algo, si tú sumas todas las javerianas son como 1.600 pilos, o sea, cuando uno se va a ver, pero si miras los pilos que hay en la Nacional también tiene pilos, la Universidad del Valle tiene pilos y hay muy buenas universidades públicas que tienen cómo recibirlos. El tema es, y lo mencionan en el panel anterior, Colombia es diversa, Colombia es un país rural. ¿Cómo aseguras educación de calidad y acceso en el territorio colombiano total? ¿Cómo aseguras que esa movilización de estos chicos realmente, si se van a la ciudad capital, cuál es el retorno al desarrollo de la región? Te pongo un ejemplo, Nariño vino a tener universidad acreditada de alta calidad el año pasado a finales, creo que fue, se acreditó la Universidad de Nariño acreditada de alta calidad. Antes, todos esos muchachos, en Nariño creo que hubo 1.000 estudiantes que calificaban para Pilo, o 1.000 algo, digamos que de esos 800 entraron a Pilo, fueron 800 chicos que te salieron de la región. Entonces creo que hay que devolverse más, ¿qué es una universidad de alta calidad? ¿Cómo movilizas eso? Y más bien también cómo fortaleces el sistema de educación público y de las universidades públicas, que esa es otra discusión que no se abrió y es ¿para qué destinan los recursos y cómo avanzan? Que es el tema de investigación, ciencia, tecnología,
que ese es otro gran tema que está en ese segmento. Bueno, Roberto, quiero entrar ya a uno de los puntos que mencionaba Sandra y que, digamos, también es ampliamente discutido sobre el debate, y es la propuesta de algunos de los candidatos de eliminar el ICETEX. Y con esto viene de la mano, además, una propuesta que es condonar las deudas que actualmente tienen muchos estudiantes y ya egresados con el ICETEX. Sí, ahí los que dijeron eso de eliminar fueron De la Calle y Petro, ¿cierto? Curiosa, a veces habían como similitudes, como por parejas como medio aleatorias que uno nunca se espera, pero yo creo que eso por el lado de Petro parte como de su casi que instinto destructor como de muchas, casi que es mucho más efectivo y entusiasta para proponer qué quitar que poner, ¿sí? Entonces quitamos el ICETEX y la solución por default, que además no tiene restricción presupuestal, es condonar las deudas y educación gratuita para todos. Es casi que es una eso es prácticamente inviable. ¿Cuánto podría costarle al Estado? Es una solución retórica, digamos, a un instinto de hacer cambios radicales en todo lado, ¿sí? En el caso de La Calle no lo entendí bien, ¿sí? No entendí bien por qué salió de la nada, digamos, con esta propuesta que no le había escuchado. Yo creo que ahí hay un desconocimiento de fondo. Bueno, yo creo que el ICETEX se puede mejorar seguramente, ¿sí? Pero hay un desconocimiento de fondo sobre qué es focalizado, qué es universalizado y qué debería ser, y cuáles deberían ser las políticas para la población pobre y cuáles para la población con capacidad de pago, ¿sí? Una discusión que me llamó la atención, que tiene que ver con esta del ICETEX, es que pareciera que para Petro y De la Calle ayer, focalizar, que existan políticas focalizadas va contra la garantía de un derecho y la universalización. Me llama mucho que De la Calle piense eso, me llama mucho la atención, de Petro no me extraña. Entonces, nosotros focalizamos para universalizar, la política debería ser diferencial, ¿sí? Conforme las condiciones de vida de cada estudiante. El ICETEX le sirve a un conjunto de estudiantes que tienen una capacidad de pago que les permita que eso sea una solución, ¿sí? Que ese crédito sea una solución. En otros casos no, en otros casos las condiciones estructurales y de pobreza son tan grandes que en algunos casos se necesita unos subsidios mucho más fuertes. Entonces, yo creo que esta necesidad como de ofrecer la eliminación del ICETEX parte como de desconocer que la política pública tiene necesariamente que focalizar para poder universalizar y garantizar un derecho, ¿sí? Creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Condonar las deudas, ¿con qué plata? ¿Sí? ¿Con qué recursos? ¿A quiénes? ¿En qué desigualdad, en qué inequidades se incurre, digamos, por condonar unas deudas de la nada cuando hay mucha gente que ya las pagó? ¿Sí? Creo que no tiene mucho sustento esa propuesta. Y también termina siendo un mal incentivo para, digamos, otras personas que deberían estar accediendo después y que dicen, pero es que a él le pagaron la carrera y ¿por qué a mí no? Sí, exacto. El tema es pensar que porque hay un derecho a la educación, la única forma de garantizarlo es con universalización gratuita, ¿sí? Detrás de eso lo que hay es como hay como una especie de solución retórica frente a la garantía de un derecho. Se puede garantizar un derecho con focalización si las personas que tienen capacidad de pago usan su capacidad de pago y pueden acceder a esos servicios. El resultado final puede ser la universalización, aún focalizando, ¿sí? Y sin coberturas universales de los programas gratuitos. Entonces, yo creo que esa es una consideración que yace con el núcleo de la política social en Colombia. Nosotros hemos sido focalizadores con vocación de universalización, ¿sí? Entonces, desmontar la focalización ahora me parece un gran riesgo, digamos, y sobre todo ahí. Andrea, sobre este tema del ICETEX. Pues además, salir a decir que lo acaban y que condonan la deuda cuando esta semana se aprueba, esta semana fue, la semana pasada se aprueba el ejercicio del ingreso, ¿cómo es? Contingente al ingreso, el pago contingente al ingreso, donde empieza a mostrar un camino
porque ¿cuál es la gran crítica que tienen hoy en día? Es el ejercicio de las tasas de interés y en cuánto tiempo tú terminas realmente de pagar y cuál es ese salario primero inicial, ese salario de enganche que tienes, en qué momento tú estudias para lograr realmente luego tener la plata o el dinero, los recursos para poder pagar. Entonces, cuando ya están en un proceso de transformación, yo creo que es bien interesante el camino de este nuevo modelo donde el estudiante o la persona empieza a pagar su crédito educativo en el momento que tiene el primer enganche laboral y a partir de ahí, de acuerdo a ese porcentaje, es su cuota y esa cuota se va modelando de acuerdo al ingreso y se va pagando. Entonces, creo que no tiene mucho sustento y no tiene mucho peso. Pienso que es parte, y en general mi sensación un poco puede sonar reduccionista, es que en todos los temas ayer se solucionaron con gratuidad, con que voy a acabar y me sorprendió, por ejemplo, y me voy a salir ahí un poco, Vargas Lleras solucionó todas las preguntas que se le hicieron con la política de 0 a 5 años. Sí, Respondió, todas sus respuestas arrancaron diciendo yo voy a fortalecer la política de 0 a 5 años y a partir de ahí entonces vamos a solucionar el tema. Entonces creo que al final cuando analizamos las respuestas pues es bien, me siento afortunada trabajando en educación pues que se le haya dedicado tanto tiempo en el módulo y que haya sido uno de los pocos módulos que hubo contrarrespuesta a cada tema, o sea pudimos escuchar cada uno la respuesta, pero también quedo profundamente preocupada pues porque las respuestas son bastante desde como lo que a veces se quisiera escuchar, pero no quedaron preguntas. Para mí es muy importante hablar de calidad y de efectividad del aprendizaje. ¿Para qué logramos que los muchachos entren al sistema educativo? ¿Los graduamos y qué logramos con eso? Porque también uno de los temas cuando uno escucha a los jóvenes del ICETEX es que no consiguen trabajo, es que no tienen cómo pagar porque se graduaron, estudiaron la carrera profesional y pues no está pasando grandes cosas. Entonces esa promesa de valor de que la educación te permite avanzar, pues ¿cómo la empiezas a cumplir? Sandra. ¿Con respecto al ICETEX o a otro tema? Sobre el ICETEX. Sí, pues como ya lo dije, me parece irresponsable prometer liquidar el ICETEX. Concuerdo con lo que dice Roberto de pues, tener una política en donde haya opción de financiación en el corto plazo y en el largo plazo, pues quienes tengan la habilidad de pago lo puedan hacer. Atando esto un poco con el tema de subsidios, hay estudios que hace un rato no se actualizan, pero hay un subsidio que es muy regresivo después de las pensiones y es educación superior. Digamos, antes de ser Pilopagas, los estudios de incidencia de gasto mostraban que pues esos subsidios le llegaban era a la población de ingreso medio, ingreso alto, y pues realmente en un escenario pues de recursos escasos, pues muy seguramente lo que queremos es invertir esos recursos es en quienes más lo necesitan. Entonces, yo creo que aquí viene una discusión muy profunda de una política de educación superior, definitivamente una apuesta de apoyar y financiar mejor la universidad pública, sin duda, pero también sin populismo y prometer que se le va a dar gratuidad de la educación superior a las personas cuando en efecto además eso va a hacer es un subsidio totalmente regresivo y tenemos que pensar, de acuerdo que 0 a 5 no va a solucionar todo para nada, pero sí necesitamos fortalecer la educación básica y media para que jóvenes que hoy ni siquiera se están graduando de bachillerato logren medianamente considerar entrar a educación superior. Pues un dato que a mí siempre me da dolor de estómago, 1 de cada 3 jóvenes en las zonas rurales logran graduarse de educación media, ¿sí? Entonces nosotros cuando decimos que queremos que nuestra población alcance educación superior gratuita, de todas formas estamos dejando excluida a una parte de la población que ni siquiera puede visibilizarlo, no es ni siquiera una opción porque ni siquiera se están graduando de bachilleres. Entonces creo que necesitamos tener una discusión mucho más estructural de una política educativa integral. Frente al tema del nivel de formación, también surgió ayer una propuesta que la comentaba justamente ahorita Andrea, y es el tema de formar como técnicos a los estudiantes en los últimos años del colegio. ¿Cuál es la visión del país que se le está dando en este momento a los colombianos con esta propuesta? Que, digamos, nos nivelemos todos como técnicos y podamos salir, o que realmente podamos acceder a una formación profesional. ¿Sí? ¿Qué mensaje hay detrás de esa propuesta? Sandra.
Pues la evidencia, nosotros tenemos como un imaginario que la educación técnica es de mala calidad y al analizar los datos nos llevamos sorpresas muy gratas, ¿cierto? Y es que la educación técnica versus la académica está logrando, pues digamos, unos resultados similares, por lo menos en ciencias y matemáticas, lo cual para mí es una buena noticia, en donde hay de todas maneras una promesa, si se quiere, de que la educación técnica puede tener alguna efectividad para cierta población. Ahora, que esa vaya a ser la solución para disminuir y erradicar las tasas de deserción, yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fortalecer mucho el aprendizaje desde la básica primaria y la básica secundaria. Entonces, si no tenemos esos aprendizajes fortalecidos, pueden llegar a la educación media y de todas formas hacer una educación técnica que no vaya a generar esos aprendizajes necesarios para una apuesta que creo yo y considero, digamos, en temas de educación y desarrollo social, para que el joven decida la vida que quiere tener. Es decir, el que quiere terminar la media técnica y con eso trabajar y no seguir en educación superior, magnífico, pero que esa sea una decisión y no una opción única dado su nivel de aprendizaje. Entonces, pienso que puede ser una buena opción siempre y cuando sea de la misma calidad que el bachillerato académico, y algo muy importante, que sea de manera ordenada. Lo que hemos encontrado también es que la educación técnica hoy en día tiene muchísimo desorden en la oferta. Ni siquiera los mismos establecimientos educativos saben cuáles son las diferentes titulaciones que tienen, hay muchísimo desorden curricular en lo que se está ofreciendo, no hay una articulación con el mercado laboral y yo concuerdo con lo que mencionaba Ángela hace un rato del desarrollo local y de las diferencias regionales. Entonces sí hace falta organizar una oferta de educación técnica que sea pertinente para esos jóvenes en esas regiones y que vaya mucho más allá de lo agrícola. Yo estoy totalmente de acuerdo también. Entonces digamos que puede ser una buena alternativa, pero integrándola y articulándola al resto del ciclo educativo. Y Andrea, ¿usted cómo ve esta propuesta? Pues me parece que, como menciona Sandra, primero hay que reflexionar alrededor del primer momento del sistema educativo en general. Lo voy a conectar con algo y es jornada única. ¿Qué se enseña en jornada única? Y pongo el ejemplo y es cuando tú ya dices voy a hacer que todos los chicos, los jóvenes se gradúen con bachillerato técnico, ni siquiera se ha podido resolver qué enseñas en esas horas adicionales que se están proponiendo en la jornada única en el país. Es decir, los muchachos van un promedio de 5 horas, más o menos, 5 horas van al colegio y estas 2 horas adicionales no se ha podido resolver si es parte del currículo, o sea, si extiendes las matemáticas y las ciencias o si entregas contenidos adicionales. Entonces, pues imagínate, si no has podido resolver del todo una pregunta y es ¿qué entregas en jornada única? Que la estás llevando apenas a todo el sistema y que estoy de acuerdo que hay que cerrar la brecha en el ejercicio de lo que se enseña en el público y el privado para equiparar la calidad, pues la primera discusión ahí sería cómo vas a lograr que en esa articulación, porque además la técnica arrancaría en la articulación, es la media, 9º, 10º y 11, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, ¿qué necesitas para eso? Entonces yo sí pienso que hay que devolverse un poco al sistema escolar, desde primera infancia hasta el grado 11, entender qué enseñas, para qué lo enseñas, por qué enseñas, cómo lo fortaleces y de ahí ya responder si la solución es un ejercicio de entregar esas competencias de formación para el trabajo. Entonces ahí creo que la pregunta va más allá y es ¿qué enseñamos, para qué enseñamos y cómo lo estamos enseñando en las aulas de clase? Y Roberto, ¿es posible eso? ¿Es posible articular la enseñanza técnica durante el colegio en los últimos años, que se termine una formación académica en un colegio hasta 11 y que al mismo tiempo se esté dando una formación que realmente prepare a un joven técnicamente para afrontar una vida laboral en Colombia? Creo que sí es posible. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, Duque dijo que además no hizo distinción, casi que era como para todo el mundo, o sea, como que se volviera masivo. Creo que ahí es donde está el error y yo creo que pues estoy de acuerdo con lo que decían Sandra y Andrea y básicamente aquí entramos no solo en la compatibilidad con el sistema educativo y como el pensum como educativo, sino con otra cosa igual o más compleja que es lo que decía Sandra de la pertinencia, ¿sí? ¿De qué sirve escalar educación técnica y tecnológica en todos los bachilleres de Colombia? ¿Sí?
sí, ¿quién va a definir entonces en qué programas, sí, en qué colegios, en qué regiones, quién lo va a hacer? ¿Sí? Creo que ahí hay que hablar sobre eso. La pertinencia es cada vez más difícil de definir. ¿Qué vamos a enseñar en técnica y tecnológica? Es cada vez más difícil de definir porque a medida que las economías se van desindustrializando, los cambios sectoriales son más complejos y la diversidad productiva es más compleja. Entonces, en la época donde había el auge de la industria, pues le enseñaban a la gente a manejar máquinas, entonces tú puedes coger colegios enteros de municipios enteros y decir, aprendan ustedes a hacer torno, estos hacen metalmecánica, ¿sí? Pero ahorita ¿en qué? Si la economía es cada vez más diversificada, tiene más énfasis en el sector servicios, la tecnología juega ese papel que juega, ¿quién va a definir si lo van a masificar en todo el país? Entonces yo creo que sí, o sea, es un esquema que hay que pensar, pero no necesariamente escalar, ¿sí? Y sobre todo discutir esa tensión de, primero, cómo lo articulo acá con el sistema educativo, pero también quién lo va a definir y quién va a decidir qué en cuanto a la pertinencia. Ese fue un gran vacío ayer. Pocos hablaron como el papel del SENA y de quién define el contenido de esa educación técnica y tecnológica. Se vio como algo más académico, propio como el de los colegios, que algo que cae como en el corazón de la producción de un país. Pero además el SENA depende del Ministerio de Trabajo. Sí, Entonces, además. y no podemos olvidar que el año pasado el Sistema Nacional de Educación Terciaria se trató, la propuesta de reforma que hubo se hundió. Entonces, creo que ese es un tema que fue tratado, como lo mencionas, pensado solo desde el colegio, pero es mucho más complejo porque es pensar el Sistema Nacional de Educación Terciaria y es cuáles son los caminos y cuáles son los niveles. Cuando se hablaba de los ciclos propedéuticos, por ejemplo, cuando mencionabas de la desorganización de esta parte del sistema de formación terciario, pues es muy complejo. O sea, tú necesitas ser universitario, necesitas ser técnico para lograr algo. Entonces creo que ahí, y eso abre con una pregunta también adicional y es la discusión de hoy, las carreras del futuro. Más allá de las carreras del futuro, los trabajos del futuro es cuáles son esas competencias que estás entregando en la formación de los estudiantes que te permita adaptarte, que te permita avanzar, que te permita tener la resiliencia, flexibilidad pues, para responder al sistema. Entonces todos hablan de proyectos productivos, de emprendimiento, pero la respuesta es qué competencias estás entregando realmente como sistema educativo en general para responder. Y también me pregunto yo, si un estudiante se está formando en un colegio X, si ese colegio X tiene las competencias además para montar además toda la infraestructura para preparar a sus propios estudiantes como técnicos. Mira, eso existe, o sea, es que la articulación con la media y la formación técnica, de hecho existen grandes instituciones en Colombia que lo han hecho tradicionalmente, eso ya existe, el tema es cómo lo agrandas o cómo lo creces o cómo lo vuelves política. No hay que olvidar también que en Colombia existe algo en la Ley General de Educación que se llama la autonomía, entonces tú no puedes salir a decir es que todos se van a volver técnicos en bachillerato técnico, cuando la Ley General de Educación te dice que existe la autonomía escolar. ¿Qué significa la autonomía escolar? Tú tienes que cumplir con unos estándares que te pone el ministerio, pero tú como institución construyes tu plan educativo institucional, a ti no te pueden obligar. Entonces cuando Duque lo deja suelto, pues hay que volverse a la Ley General de Educación que dice. Entonces la pregunta que habría que hacer es, ¿la primera acción va a ser una reforma a la Ley General de Educación? O sea, ¿nos vamos a meter ahí para poder hacer todas esas transformaciones? Esa sería la pregunta que creo que hay que arrancar para poder que estas cosas pasen. O sea, eso no es yo mañana crezco, no, es que la ley dice que usted es autónomo. Entonces, ¿cuál es la discusión que se va a generar? Quiero pasar ahora al tema de la deserción escolar, muy rápidamente, porque en todo caso ya hemos hablado de eso. La gran propuesta de los candidatos, que digamos no es novedosa, es el tema de la jornada única. Y escuché dos propuestas que me parecieron entre novedosas, particulares, y es, por un lado, Vivian Morales decía que tocaba subirle la calidad a los profesores porque decía que hoy en día los profesores son aburridos y que por eso hay deserción escolar. Y Humberto de la Calle dice, tenemos que educar a los padres para que eduquen a sus hijos y se genere todo un ambiente en donde los hijos quieran estudiar. Empecemos por Roberto. Sí, también tengo anotado aquí. Bueno, ahí Duque habló de educación técnica también, no sé por qué, digamos. Pero, sí, él lo mencionó 2 veces, es su gran propuesta. Creo que con el trabajo seguramente, con el incentivo del trabajo seguro sí van a quedar ahí, no sé. Y Fajardo habló de uno que a mí me interesa bastante, que es el de proyectos de vida, ¿sí? Que creo que ese fue el más acertado.
Entonces, yo creo que ahí el tema no es tanto la propuesta novedosa, sino como de la determinación que haya para poder, pues para implementarlas. Y lo que está diciendo Andrea, eso, proyectos de vida, que la gente cambie las expectativas y tenga más incentivos para quedarse en el colegio, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Muy diferente en cada región, muy diferente en cada grupo etario, ¿sí? Pero ese debería ser como el camino. Me llamó la atención como hay, tanto en esta deserción escolar como la de embarazo adolescente, hay como yo traté como de ver como unos matices como pragmatismo y pensamiento liberal versus como ideología, como cierto tema que hace mucho énfasis en asuntos ideológicos como tipo vías morales, ¿sí? La respuesta de la calle no me pareció tan buena, diciendo que los papás no se preocupaban de la educación de los hijos, que solo iban a recoger las notas. Creo que esos son prejuicios que hay detrás. Una cosa es que se tenga que fortalecer esa comunicación de los papás con los profesores y los rectores y los colegios y que sea un diálogo que genere transformaciones, a que no estén preocupados, ¿sí? Y si solo van a recoger las notas es porque están trabajando, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, en esa respuesta, el más acertado a mi juicio fue Fajardo. Hay un conjunto de cosas, ¿sí?, de educación, hay un conjunto de cosas relacionadas con la empleabilidad, ¿sí?, con las oportunidades de educación superior y las proyecciones de empleabilidad en la población pobre y vulnerable, que puede cambiar los proyectos de vida. Y ahí habló también como de los temas de uso del tiempo y de criminalidad y todo esto. Entonces creo que ahí en esa integralidad de la respuesta es donde encontré algo como más completo. Andrea. Pues comparto contigo que las respuestas, además, cuando yo las anoté uno a uno, en el tema de deserción, Lleras también habló algo del ejercicio de ruralidad y él trató de meter el ejercicio de ruralidad cuando llegamos al punto de deserción, de entender un poco qué es lo que pasa en las diferentes regiones del país y por qué se van los niños, en qué punto se van. Me sorprendió que se atara mucho en algunos candidatos a la respuesta de la deserción. Por ejemplo, Petro dijo: voy a darles créditos de educación superior desde el colegio para que ya no deserten. Las razones no son esas, o sea, creo que la pregunta es ¿para qué estás formando? ¿Qué le estás entregando? ¿Y cuál es esa ruta y ese camino que estás construyendo con los jóvenes y qué oportunidades tienes? El ejercicio de la jornada única, todos lo resolvían un poco también hablando de la jornada única. Pues claro, si tú tienes al chico más horas en el colegio, lo tienes aprendiendo, lo tienes enganchado, pues esto no es necesariamente sinónimo de calidad ni de avance, pero sí es sinónimo de tenerlo en el espacio y construir un proyecto de vida. Creo que ahí fue la respuesta para mí también más acertada, un ejercicio de cuál es esa ruta y cuál es esa formación realmente que se te está ofreciendo como estudiante en el camino que inicias. Y quiero regresar a la ruralidad y al territorio, porque las oportunidades también arrancan cuando estás desde el colegio en tu zona más lejana de Colombia. Es ¿tú qué ves? O sea, ¿para qué estudias y para qué vas a lograr con esa formación? Entonces creo que ahí hay que volcar la mirada de estos 10. En Colombia el sistema educativo en promedio tiene 10 millones de estudiantes, 8,5 millones pertenecen al sector público. Entonces cuando tú tienes un sistema educativo que es más público que privado, pues hay que responder a la diversidad de las regiones. Sandra. En el tema de deserción, concuerdo con Roberto y Andrea que pues, en ese caso sí el más acertado fue Fajardo en términos de proyecto de vida y expectativas a futuro y cómo eso puede hacer que los jóvenes tomen la decisión de permanecer más y finalmente graduarse. Habiendo dicho eso, veo muy ausente en todos los candidatos, salvo en Vivian Morales, que me sorprendió haber mencionado, si se quiere, el tema de los maestros. En efecto, pues lo que sabemos, digamos, a partir de evidencia recolectada en muchos ámbitos, contextos, tanto a nivel nacional como internacional, los maestros son fundamentales
en la calidad del aprendizaje de los estudiantes y obviamente en su permanencia. Si no hay un docente de buena calidad, es muy difícil que el estudiante reciba una educación pertinente y tome la decisión de quedarse. Entonces, un tema que desafortunadamente ha sido esquivo en la política educativa ha sido una política integral para los docentes, cómo tener docentes motivados en buenas condiciones laborales y que sigan formándose de manera continua. Eso está fuera de la discusión en este momento y ojalá regrese al debate. Y por último, jornada única, si bien puede ser una buena solución en algunos contextos, yo creo que no es la fórmula mágica para todos los problemas y menos en las zonas rurales. La jornada única en las zonas rurales puede incluso ser perjudicial para la deserción. ¿Por qué? Porque los jóvenes están teniendo unos trayectos muy largos para poderse desplazar a sus escuelas y pues teniendo un problema todavía no resuelto de vulnerabilidad frente a temas de seguridad. Claramente hay papás que van a decir más bien que sus hijos no vayan al colegio si es que van a tener jornadas muy extensas. Entonces, jornada única, si bien puede ser una buena solución en algunos contextos, no creo que sea una solución para el tema de deserción en particular. Y bueno, ya con este tiempo tan agotado quiero ya cerrar con el tema del embarazo adolescente, que al final terminó con unas respuestas que terminaron siendo bastante polémicas y que por lo menos en redes se movieron muchísimo y fueron muy virales. Todos coincidieron, por supuesto, en que hay que educar, que la educación es entre la familia y el colegio, pero un candidato, como dice Roberto, hay que decirlo con nombre propio, Iván Duque, dice que el ocio, sugirió más o menos, aquí lo tengo transcrito, para que el tiempo ocioso no las afecte. Entonces dice que hay que educarlas para que trabajen y para que el tiempo ocioso no las afecte. Sandra. Sí, me sorprendió mucho, también lo tenía como muy subrayado como una frase que me sorprendió porque pues dijo, sí, a las niñas hay que darles oportunidades de empleo y de emprendimiento para que no se embaracen, básicamente fue pues la lectura. La frase más o menos fue en ese sentido. Sí es una realidad que el embarazo en adolescente es una barrera para continuar y permanecer en educación, que es uno de los determinantes de deserción. Sí es cierto además que una de las razones por las cuales las niñas mismas dicen no estudiar, y esto viene de la encuesta calidad de vida, es por tener que ocuparse de oficios del hogar o de cuidar a otros. Entonces es un problema, digamos, muy específico en las niñas. No sé. Pero pues decir que hay que ponerlas a trabajar para que no se embaracen, creo que sí es desconocer un poco cuáles son las raíces del problema de embarazo en adolescente. Y más allá del nivel de ofrecer educación sexual, que todos lo dijeron con diferentes matices, eso no lo mencionó Fajardo ayer, ni no quiero, pues digamos, decir ningún candidato en particular, pero el tema de proyecto de vida y de expectativas a futuro. Hay algunas intervenciones que han mostrado que no son de educación sexual, sino de cambiar las expectativas y mover el proyecto de vida de las mujeres hacia graduarse del colegio, tener un proyecto de vida educativo después del bachillerato que tiene efectos en embarazo en adolescente. Entonces acá la invitación es de pronto que abrir las posibilidades a ir un poquito más allá de educación sexual y reproductiva y ser un poco más creativos. Y eso sí quiero insistir, para que las mujeres se queden y permanezcan en el sistema educativo y no necesariamente tengan que salir a trabajar como una iniciativa para prevenir el embarazo. Andrea, también sobre este tema y también refiriéndome un poco a los comentarios que había en redes sociales, porque decían, es un planteamiento un poco machista el que hizo Duque, porque es para que el tiempo ocioso no las afecte. Es decir, como si las mujeres se embarazaran solas, y no es un tema del pensamiento de esto es una relación de pareja, hombre y mujer, es formación de hombres y mujeres, aunque sí, al final es, digamos, la niña la que tendría que dejar el colegio, pero hay una carga machista en la conciencia en general. Yo creo que más allá lo que hay que empezar es que no es un tema de género, o sea, son hombres y mujeres, o sea, y hay también que entender qué hay detrás del embarazo temprano, o sea, el embarazo en las niñas también, cuál es la connotación, cuánto es por abuso, cuánto es realmente porque es la única salida y el escape que tienen en la sociedad. Hace unos años tuve pues la fortuna de moderar un panel del Instituto de Bienestar Familiar con niñas, con jóvenes, y la respuesta era sorprendente, que decían, mire, es que yo me embarazo porque es la única manera que me empiecen a ver como mujer, me respeten, dejen de abusarme
y tenga una oportunidad de vida. Entonces yo pienso que reducirlo a educación sexual como tal nada más, lo comparto, no es la solución, es un tema de proyecto de vida y de connotación social, tampoco es solo de las mujeres, es también un ejercicio de los hombres y de sociedad. Estoy de acuerdo, hay que hablarlo, hay que hacerlo de frente, tiene que estar en el currículo, o sea, todo eso tiene que pasar, pero el ejercicio no es solamente dar trabajo y dejarlo ahí. Yo creo que fue desafortunada la respuesta, se quedó solamente en la palabra que siempre queremos poner en todo y es educación. Entonces lo resolvemos muy fácil diciendo con educación, pero ¿qué significa? Y en el contexto, en el entorno social, cultural, ¿cuál es esa transformación que se requiere para prevenir? Me gustó cuando Lleras, y eso hay que también decirlo, habla de la trampa de la pobreza. Eso está medido y es verdad, o sea, está muy medido. Un niño en estos embarazos tempranos, pues un bebé que nace es muy probable, las probabilidades que tiene de avanzar son muchos menores que otros niños. Entonces creo que hay que devolverse a hacer una mirada un poco más amplia, pero sí creo que también hay que devolverle a un ejercicio de educación sexual hombres y mujeres, no solo mujeres. Roberto, la mirada masculina en este tema y ya con esto cerramos. Sí, yo, pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo también me ilusioné cuando Germán Vargas dijo lo de trampa de pobreza, pero fue como que dijo la palabra y ya, y se tomó un vaso de agua y no siguió. Entonces yo creo que, y no solo es un tema de hombres y mujeres, sino que, como dice Sandra, la solución no necesariamente es una cartilla que se llama embarazo adolescente, ¿sí? Es decir, casi que cualquier cambio social virtuoso apunta como a obtener mejoras en este indicador de embarazo adolescente por el mismo tema de proyecto de vida que hemos insistido tanto. Entonces ahí tiene que haber una visión más holística, no solo incluir al hombre, sino también en la solución el hogar. Además, ya cuando hay embarazo adolescente ya se dio, entonces la solución ¿cuál debería ser? ¿Sí? Y no solo eso, sino una cosa transversal desde el punto de vista de otros sectores que no necesariamente tengan la etiqueta, estoy hablando de embarazo adolescente, pero sí estar conscientes de que eso cómo arregla el problema. Y también además de la respuesta de Duque, que me pareció extravagantemente mala, está lo de Vivian Morales, ¿no? O sea, vuelve como a caer en el tema de los valores de la familia, sí, como si el embarazo adolescente entonces fuera una cuestión de no tener valores. O sea, es más un juicio de valor bien complicado, que complicaría además cualquier solución posible, ¿sí? Si el embarazo adolescente es sinónimo de no tener valores, ¿quién va a solucionar eso? ¿Sí? Después, ¿quién va a solucionar ese estigma más adelante y quién va a poder lograr una intervención integral ahí? Roberto, muchísimas gracias. Pues a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias. Quisiera cerrar cada una con una frase muy pequeña sobre lo que vimos ayer en este debate sobre los temas sociales. ¿Qué candidato es el que tiene las propuestas por lo menos más aterrizadas, más reales? ¿Cuál se rajó? ¿Quién pasó? ¿Quién se rajó en este tema de propuestas de progreso social? Acá me están soplando que todos se rajaron. Sí. Concuerdo con el panelista, con Alex anteriormente, que el formato tal vez no ayudó. Entonces es muy injusto decir quién se rajó y quién no en política social con respuestas de 30 segundos. Habiendo dicho eso, creo que el que más se rajó en términos de proponer cosas inviables, muy populistas, creo que fue Petro. Se rajó Vargas Lleras en lo social por evadir muchas de las preguntas y tener una misma solución para todo, lo cual es totalmente irrealista. Y creo que dejaría a los demás candidatos en que en algunas cosas lograron responder de una manera acertada para ciertos temas. En Duque rescato el tema de focalización. Él menciona el tema de focalización alejándose del tema populista de universalizar todo para todos. Rescato de Fajardo pues centrar la discusión en educación, que si bien no es la solución a todo, sí pues propone, digamos, arrancar con una igualdad de oportunidades en los diferentes territorios y que a partir de la educación poder tener una solución, digamos, integral a la pobreza. Entonces, digamos que ahí yo vería cierto empate en lo social. Yo, repito, celebro que se habló, celebro que se atrevieron todos a decir sus mejores palabras, pero para mí
me sorprendió infinitamente el altísimo desconocimiento en general de lo que implica el desarrollo social. Entonces, para mí, todos, si yo fuera la profesora y tengo que calificar el examen, pues no alcanzan al 3 de 1 a 5. Roberto. Sí, no, yo creo que a mí me pareció interesante, o sea, de todas formas yo no espero que un candidato a presidente tenga también como los principios orientadores, la formulación de política, la operación, la integración y todo, pero creo que en esos matices se vieron cosas interesantes. No me gustó, creo que los peores fueron Duque. Creo que Duque estuvo muy errático, o sea, creo que se equivocó varias veces en lo que dijo, lo que hablamos ahorita de embarazo adolescente, el tema de educación, pegado con educación técnica en todo el país. Creo que Vargas Lleras demostró que así como conoce bien otros sectores, lo desconoce casi completamente. Creo que fue muy costoso esa rivalidad que estableció como entre los programas de jóvenes y los de primera infancia. Sí, creo que es una salida fácil, pero además es un poco torpe, ¿no? O sea, como entonces todo el que no tuvo atención a la primera infancia es generación perdida, o sea, y que masivamente serían los que deberían votar. Entonces, no sé, creo que fue como un harakiri de Vargas Lleras que eso de por sí ya es raro. Y por el lado de Fajardo, pues, digamos, yo he estado metido en esa campaña de Fajardo ayudando y me han consultado, entonces cualquier concepto que diga iba a estar sesgado. Creo que es el que tiene una propuesta concreta frente a la población joven y a la población joven vulnerable, ¿sí? Joven de la periferia, que me parece que es de rescatar. Ahora, también se le convierte como en la solución comodín, pero pues en efecto, esa es como su apuesta, creo que estuvo bien. Y una cosa de la que no hablamos que me pareció demostrativa de todo esto fue la pregunta del PAE, ¿sí? En la pregunta del PAE, los que han gobernado la respondieron con realismo, ¿sí? Petro, Fajardo y Vivian Morales hicieron una cosa más o menos decente, decir, bueno, operadores públicos y privados con una veeduría de los padres. Los que no han gobernado, ¿sí? Dijeron que de la Calle y Duque le apuestan a que lo operen las juntas de padres de familia. Sí. Eso operativamente es un exabrupto. O sea, las juntas de padres de familia no van a poder con esa operación de esa magnitud, de esa complejidad, y además vuelve y juega. Los papás están trabajando sobre todo en las zonas vulnerables. Entonces ahí también hubo un matiz sobre la operación en el que quedaron muy mal parados Duque y de la Calle. Bueno, Sandra, Andrea, Roberto, muchísimas gracias por estar acá, por discutir y por evaluar estas propuestas sociales de los candidatos. Por supuesto, Sandra tiene razón, en 30, 50 segundos que se le dan a los candidatos para contestar es muy difícil hacer una propuesta concreta, pero creo que también hay que valorar muchísimo la apuesta que hace Noticias RCR, Concordia, FENALCO, el Instituto de Ciencia Política, de por lo menos abrirle el espacio a estos temas y abrirle un espacio muy importante. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que nos siguen por el stream. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestra moderadora. Con esto damos por finalizado este espacio de discusión. Esperamos que los análisis y opiniones de los